Estudiantes, hoy vamos a hablar sobre números racionales. Estos números que ya los conocen, vamos a hablar algunos detalles que tienen que saber. Significado de las fracciones. Un aspecto importante que no se trabaja mucho es el significado de las fracciones. ¿Qué significa una fracción? Una fracción es una parte de algo. Cuando queremos expresar algo incompleto, algo que le falta, que no está en total. Por ejemplo, si al curso le faltara la mitad de estudiantes, estamos diciendo la mitad, es una fracción, un medio, ¿no? Y a veces hablamos, no sé, dame la mitad de tu pan o de tu galleta, la mitad. O cuando en el Congreso dicen 2/3 del Congreso Legislativo tiene que aprobar una ley, entonces estamos hablando de 2/3 de todo el Congreso, 2/3. ¿Ya? En general, cualquier número natural del 0 al 9 puede formar, o del 0 al infinito, pueden formar números fraccionarios, solamente la condición es esta. La raíz de fracción, el numerador arriba y el denominador abajo. Eso usted conoce, el numerador significa las partes y el denominador el total dividido. Estos son ejemplos, 2/3, 4/9, 1/2, ustedes saben la lectura, saben perfectamente cómo se leen. Entonces vamos a ver el siguiente. Ahora, fíjense, el número 2 puede ser racional, solamente el 2 puede ser racional. Claro que sí, si lo convertimos en fracción. 2 de fracción, digo 4 de fracción 2 sigue siendo 2 porque es 4 dividido entre 2, 2. 10 dividido entre 5, 2. Estas dos fracciones siguen siendo 2, entonces el 2 puede ser un número racional. Incluso, si quiero convertir este 2 en número racional, puedo agregarle una raya fraccionaria y escribir el 1 ahí, y esta ya es una fracción. Sigue siendo 2, sigue siendo 2. ¿Ya? Siguiente. Entonces, esos son los números racionales y algunas de sus. Fíjense, la fracción como parte de una unidad. La unidad significa algo completo, entero. Por ejemplo, un chocolate entero, como está el ejemplo. Tenemos el ejemplo aquí, un chocolate entero. Puede ser, no sé, una bolsa de galletas completa, que no le falte que esté la cantidad completa. Algo entero, una tabla entera, luego lo van a partir y se vuelven fracciones, o una hoja de cuaderno completa, es una unidad, algo entero, completo. Entonces una fracción puede representar a las partes de algo entero. Por ejemplo, este chocolate, si lo dividimos en pedacitos, fíjense, lo hemos cortado por los pedazos. ¿Cuántos pedazos me han surgido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 pedazos. Entonces quiere decir que el objeto o la unidad se ha dividido entre 7. Abajo está la cantidad, la división, el total de pedazos. Y otra condición importante de las fracciones es que las divisiones tienen que ser iguales. Yo no puedo dividir un pedazo aquí, luego otro pedazo aquí, uno más grande, otro más chiquito. Las fracciones tienen divisiones iguales, se reparten en partes iguales, ¿ya? Entonces he repartido en 7 partes iguales. Fíjense, imagínense que yo me he comido una, aquí habían 2, 2 y 3, me he comido 3. Entonces esos 3 los escribo aquí arriba. ¿Y esto qué significa? 3/7 es la cantidad que se comieron, que me comí o se comieron ustedes. 3, quiere decir que son 3 pedazos. 1, 2, 3. Estos 3, ¿qué pasa con estos 3? Se han comido. ¿Y qué pasa con 1, 2, 3, 4? Con esos 4 pedazos que están ahí, porque era un chocolate entero, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que 4/7 es la cantidad que sobró. ¿Por qué 4/7? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 de un total que se ha dividido entre 7. Entonces tenemos, se ha dividido entre 7, 4 han sobrado y los otros 3 que faltan se lo ha comido alguien. Ahora, también una fracción representa un valor de un número decimal. Fíjense aquí. Si quiero repartir 7 naranjas entre 2 niños, serían 7 entre 2, 7 medios. ¿Cuántas le corresponde a cada uno? ¿Cómo convierto este 7 medios en fracción, en decimal? Esta fracción en decimal. Es sencillo, chicos, dividir.
7 lo divido entre 2. 7 entre 2 va a ser primero 3, 3 por 2, 6, ¿no es cierto? 6, al 7 me sobra 1. Como ya no puedo dividir 1 entre 2, bajo un 0 que está ahí, o le agrego un 0 y aparece la coma decimal. Saben hacer divisiones con decimales. Hemos hecho un repaso al inicio y ustedes deben recordar cómo se hacen las divisiones. Ahora, 10 entre 2 a 5, entonces 3,5, ahora ha sobrado 0. 7 medios va a ser 3,5, también representa 3,5. Entonces, 7 medios es igual a 7 dividido entre 2, y eso es igual a 3,5. Si yo les digo 3,5, también representa 7 medios. Entonces, una fracción también representa un número decimal. Cuando van los 3,1, 3,2, 7,4, son números fraccionarios escritos en forma de decimal. La fracción de una cantidad. Esto es importante, chicos, porque aquí se centran varios problemas de fracciones. La mayoría de fracciones se sacan sobre la fracción de una cantidad. ¿Qué es la fracción de una cantidad? Por ejemplo, si yo les digo cuál es la mitad de 12, es 6. ¿Y ese 6 qué significa? Que es la mitad, un medio. 1 sobre 2. Entonces, esa es una fracción de una cantidad. La cantidad es 12 y un medio va a ser 6. Veamos el siguiente ejemplo. Un tonel de 20 litros de vino está lleno hasta 2 quintos de su capacidad. ¿Cuántos litros tiene? Dice que un tonel que tiene 20 litros de capacidad, 20 litros, está lleno hasta 2 quintas partes. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que encontrar la fracción de la cantidad que es 20. La fracción es 2 quintos. Tengo que encontrar 2 quintos de 20. 2 quintos de 20, es decir, una fracción de esa cantidad. Hay dos maneras para hallar esto. Son sencillitas, chicos, no solo es poner atención, fíjense. La primera es multiplicar la cantidad por el numerador y dividir después entre el denominador. Entonces, multiplico esta cantidad con el numerador. 2 por 20 me va a dar 40 y lo divido entre el denominador, que es 5. 40 entre 5 es 8. Eso quiere decir que el tonel a sus 2 quintas partes es 8 litros. ¿Ya? Otra vez repito, la primera forma es multiplicar el numerador con la cantidad, que en este caso es 20, porque tenemos que encontrar 2 quintos de 20. 2 por 20 es 40. Y luego lo dividimos entre el denominador, que es 5. 40 entre 5 es 8. 8 litros en el tonel. La siguiente forma, atiendan, se divide la cantidad entre el denominador y se multiplica por el numerador. En este caso divido la cantidad 20 entre 5. En este caso 20 entre 5. Fíjense aquí, 20 entre 5 me va a dar 4. Y ese 4 lo multiplico por el numerador, que es 2. Entonces 4 por 2 me da 8. Sigue siendo la misma cantidad que con el método 1 o el método A. Cualquiera de las dos formas siempre nos va a dar la misma cantidad, así que pueden usar cualquiera de las dos. Recuerden, tienen que saber identificar cuándo usar fracción de una cantidad, fracción de una fracción, digo de una decimal, o fracción de una unidad, ¿ya? Siempre saber cuándo es cuándo. Vamos a ir a un ejercicio resuelto para que puedan hacer. Fíjense, en un curso hay 24 estudiantes, de los cuales 5 octavos son mujeres. Tenemos el primer dato que son 24 estudiantes. Ya tenemos el primer dato. Y otro dato es que 5 octavos son mujeres. Del curso que eran 24, 5 octavos son mujeres. ¿Cuántos hombres hay en el curso? Fíjense, dice 24, esta es una cantidad. Tengo que sacar 5 octavos de 24. Entonces saco el procedimiento es el fracción de una cantidad. Vamos a ver, dice que 5 octavos son las mujeres. Entonces las mujeres van a ser 5 octavos de 24.
puedo usar cualquiera de los dos métodos que hemos hecho. En este caso estoy usando el primer método. 24 por 5 me va a dar 120. Estamos multiplicando la cantidad con el numerador, 120. Eso lo voy a dividir entre 8 y me va a dar 15. Entonces, ¿qué quiere decir? 5 octavos de 24 es 15. Pero 5 octavos, ¿qué eran? Mujeres. Entonces hay 15 mujeres. Ahora la pregunta no dice cuántas mujeres hay, la pregunta es cuántos hombres hay en el curso. Pero ya tengo el dato de mujeres. Entonces, si en el curso hay 15 mujeres, ¿cuántos hombres habrá? Si en el curso hay 15 mujeres, en el curso va a haber, o hay 9 varones. Ahora vamos a explicar la práctica. Lo que tienen que hacer en la primera práctica o el primer ejercicio es solamente identificar el numerador, denominador y escribir aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 4 novenos. ¿Cuánto es su numerador? 4. Y el denominador es 9 y se lee 4 novenos. Se escriben 4 novenos aquí y así completan toda la tabla. En la pregunta número 2 solamente es qué cantidad representa la parte sombreada. Fíjense, en este caso la división de la circunferencia es 2. Escribimos 2 en el numerador. ¿Cuánto hemos tomado la parte sombreada? Es 1, un medio. ¿Ya? Solamente eso. Luego, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tienen que hacer aquí? En el ejercicio 3 solamente tienen que encontrar el valor decimal. Como hemos hecho, 7 medios es igual a dividir 7 entre 2 y tenemos el valor decimal. Y la pregunta 4, 5, 6 es solamente identificar qué tipo de fracción vamos a utilizar. Fracción de una cantidad, fracción de una unidad. En este caso no les voy a pedir decimales, así que solamente es una de las dos. Ustedes analizan la pregunta y las resuelven. Tienen que contestar a las preguntas, chicos, no solamente calcular por calcular. ¿Qué distancia se ha recorrido? ¿Cuántos litros de agua quedan? Leer bien la pregunta y analizar cuál es la respuesta. ¿Ya? Aquí tenemos dos preguntas. ¿Qué fracción de dinero recibió el tercero? ¿Ya? ¿Y qué cantidad recibió cada uno? Es repartir dinero. Tenemos 1800. Un papá reparte 1800 a sus hijos. El mayor recibe 4 novenos, el mediano un tercio y el menor lo que sobra. Ustedes analizan, sacan 4 novenos de 1800, un tercio de 1800 y van a saber cuánto se reparte y analizan cuál va a ser la respuesta. Esa es la práctica. Gracias por su atención. El martes 21 de julio es la fecha de entrega de la práctica y los veo en la siguiente presentación.